Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio de la Asociación General y especialmente el Departamento de Escuela Sabática. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel Orce, Departamento de Familia, director del Departamento de Familia. Con ayuda del Señor queremos estudiar esta lección que es tan hermosa y tan buena, muy espiritual, cristocéntrico, algo muy especial. Dedicamos más tiempo en esta lección, no solo ahora en el sábado, pero con ayuda del Señor también en nuestros estudios diarios. Nos gustaría empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Amén. El título de nuestra lección, primero y último, principio y fin. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es la lección de Escuela Sabática, sábado 29 de junio 2013. Con ayuda del Señor nos gustaría considerar también el testimonio de introducción, que es muy interesante y muy importante. Y nos gustaría que nuestra querida hermana Raquel nos ayude con la lectura o da lectura de este testimonio. Jesús era ya la luz de su pueblo, la luz del mundo, antes de venir a la tierra en forma humana. El primer rayo de luz que penetró la lobreguez en que el pecado había envuelto al mundo provino de Cristo, y de él ha emanado todo rayo de resplandor celestial que ha caído sobre los habitantes de la tierra. En el plan de la redención, Cristo es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Qué interesante, Alfa y Omega. ¿Qué significa Alfa y Omega? Vamos prácticamente a estudiar la primera pregunta. Pero antes de eso, queremos considerar la línea roja, la línea central de la lección y los puntos principales de esta lección. Tenemos un subtítulo que se llama Cristo para salvación de cada alma. Y aquí está este primero subtítulo. Pero después tenemos otro subtítulo que es Cristo en nuestra congregación. No solo una introducción en la lección, una introducción del nombre Alfa y Omega y qué eso significa, pero ahora tenemos una introducción en la vida práctica, cómo Jesús está en nuestras congregaciones. El otro subtítulo habla de nuestra vida personal, Cristo en nuestras vidas. El próximo habla de Cristo en nuestras familias, en nuestro hogar. Y el último, o no es el último, después el próximo, Cristo en la educación, está mencionado nuestra educación propia, pero también la educación de nuestros niños. Y el último es Cristo en la obra misionera. Como usted puede ver, tenemos varios puntos muy importantes, muy principales en nuestra vida cristiana. Y por supuesto que cada maestro de escuela sabática puede elegir el tema que es más importante para su congregación y enfatizar este punto, porque enfatizar todos los puntos va a ser casi imposible. Son puntos tan importantes, tan vigentes, y seguro muchos de nuestros miembros van a participar y dar su opinión en respecto de la lección. Pero ahora nos gustaría continuar con nuestra primera pregunta, y nuestra primera pregunta, como yo le hice una introducción, está relacionada con el nombre de nuestro Señor, o uno de los nombres de nuestro Señor, que es principio y fin. ¿Qué significa, Raquel, este hombre? ¿Qué significa la palabra que presenta a Jesús como el principio y el fin de nuestra salvación? Creo que es fundamental cuando se introduce esta lección analizar correctamente los conceptos. Especialmente cuando hace una referencia directa a alfa y omega, sabemos que tiene que ver con el alfabeto griego, donde alfa es la primera letra y omega es la última, lo cual quiere decir
que esta lección intenta que cada uno de los estudiantes se replantee en las distintas áreas de la vida qué lugar ocupa Dios. Ahora, esta primera pregunta nos enseña que Dios debe cubrir todas las facetas de la vida en la orientación que nosotros le damos. Y creo que es muy importante la cita de Romanos 10, fundamentalmente porque analiza la relación entre nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones y la expresión verbal que vayamos a realizar. Y todo ello debe estar enmarcado en principios como la confesión, la justicia, la creencia y fundamentalmente que Cristo sea el todo en nuestra vida. Muy importante, muchas gracias. Algunos quizá pueden confundir esta pregunta o esta representación de Cristo, porque habla que Él es el principio y el fin. Bueno, no estamos hablando de la naturaleza de Cristo, porque la naturaleza divina especialmente no tiene principio, no tiene fin. Su naturaleza humana sí tiene un principio, pero aquí no se habla de esto, se habla de principio y de fin, de plan de salvación, que significa que no tenemos mucho el tema no es la naturaleza de Cristo, pero es el plan de salvación. El plan de salvación, Cristo es el alfa y omega porque es el principio, el fin. Sin Cristo no podemos alcanzar la salvación, ni podemos empezarla, ni podemos terminarla. Eso es en breves, con pocas palabras, decir la idea de esta pregunta y también de los versículos bíblicos que están hablando en esta relación. Con la ayuda del Señor queremos continuar ahora con nuestro segundo subtítulo, Cristo en nuestras congregaciones. Es interesante, me gustaría darle una pregunta que usted quizá puede también hacerla a su congregación. Si viene una persona interesada, nueva, que nunca ha conocido nuestra iglesia, entra en nuestra congregación, ¿qué impresión va a tener ellos? Van a ver Jesús allá representado en nuestros miembros, en el orden de la iglesia, en la santidad, en el comportamiento, en todo. ¿Qué impresión damos nosotros como congregación al mundo? Eso es muy importante y también queremos considerar ahora los versículos bíblicos que tenemos y nos gustaría escuchar también comentario de Raquel. Creo que es muy importante considerar los subtítulos que tenemos en esta lección tal como ya se ha expuesto, porque cubren las distintas áreas de nuestra vida. Y en cada una de estas áreas podemos evaluar qué prioridad nosotros le damos a Dios y si realmente Él es el principio y el fin de toda nuestra proyección de vida. Bien, creo que la cita de Malaquías 3, 16 y 17 presenta en una forma muy descriptiva tal situación. Se nos dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y creo que esto es realmente significativo, especialmente cuando nosotros no participamos en una forma activa en la iglesia, cuando no tenemos nada que decir o nada que compartir. Debería preocuparnos porque es un síntoma de que nosotros no nos dedicamos a la reflexión. Posiblemente Cristo no ocupa el centro de nuestros pensamientos y por lo tanto tampoco es el tema fundamental de nuestras expresiones orales. Así que este es un análisis específico para considerar y evaluar la actitud que nosotros tenemos en la iglesia. Eso demuestra el valor que nosotros le damos a nuestra visita a la iglesia. Muchas gracias, muy interesante. La última pregunta en esta lección habla de la obra misionera.
Pero imagínense si trabaja mucho el obrero, el pastor y todos los miembros activos y traen almas en la iglesia. Pero si la iglesia no de verdad representa a Cristo con su comportamiento y no da una buena expresión espiritual, ¿qué va a ser? ¿Qué consecuencias vamos a tener? Las almas que van a venir se van a ir decepcionadas. Prácticamente la obra misionera no va a tener un fin. Entonces, un buen fin. Todo eso no demuestra que la obra misionera no es solo testificar a una persona o hablar de Dios, pero toda la iglesia debe ser involucrada en la representación de Cristo de una forma perfecta hasta que es posible en nuestra esfera de esta tierra, en nuestra condición caída y basada en las posibilidades que Dios nos da y la inspiración del Espíritu Santo. Nos gustaría continuar esta lección con el próximo subtítulo, Cristo en nuestra vida. Si ahora vamos en la vida principal o en vida personal, cada uno con nosotros, cada uno por sí, y vamos a ver que prácticamente la iglesia está formada de personas individuales y depende de nuestra conversión. Depende de nuestra dedicación, es como nuestra familia, es nuestra iglesia también va a ser representada. Vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo mismo está hablando muy claro de la dedicación necesaria para que nosotros de verdad podamos representar a Cristo. Los testimonios son también hermosos, muy especial. Están hablando que nosotros con nuestra vida debemos prácticamente decir y representar que Jesús para mí de verdad es el principio, el fin, es alfa y omega, porque toda mi vida está dedicada de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos gustaría escuchar también su opinión, Raquel, en esta pregunta número 3. Creo que este versículo es muy compacto y tiene un significado impactante por el hecho de que nos presenta el antes y el después. Pienso que es significativo el hecho de que el apóstol Pablo explica que él mismo había muerto y ahora su principio, su inicio de la vida espiritual, con nuevos valores, nuevos principios, nuevos propósitos, estaban en Cristo. Así que esta pregunta hace que el estudiante se dirija y se plantee, ¿he realmente muerto a mí mismo y permito que Dios viva en mí? Creo que eso es muy importante. Muy interesante, muchas gracias. Con la ayuda del Señor queremos avanzar en nuestra lección con la próxima pregunta 4. ¿Por qué es tan importante contar con la aprobación del Señor en todo que hacemos? Yo creo que cuando tenemos esta pregunta delante de nosotros, podemos ver que muchas veces en nuestras iglesias, nuestros miembros hacen esas preguntas. ¿Se puede hacer eso y se puede hacer el otro? ¿Y por qué no se puede? ¿Y se puede? ¿Y por qué se puede? Y también muchas veces la conferencia general está sobrecargada con algunas peticiones y preguntas semejantes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber qué es la voluntad de Dios, pero en lo mismo tiempo debemos entender que esta voluntad de Dios debemos tener la posibilidad de obtener este conocimiento, no solo porque alguien nos lo dice, pero por una relación personal con Dios, con una conexión viva con Jesús. Así es como debemos considerar este asunto tan importante, un asunto de nuestra
conectado con nuestra salvación y nuestro crecimiento espiritual. Nos gustaría continuar con nuestra lección y ahora llegamos al punto 5, que está bajo el subtítulo Cristo en el hogar. Y como tenemos nuestra querida hermana Raquel, que es director de Departamento de Familia, sí nos gustaría que ella introduce esta pregunta. ¿Qué lugar debemos considerar a Jesús si deseamos su bendición en nuestro hogar? Creo que es importante relacionarlo con la pregunta anterior que nos hablaba de por qué hacemos las cosas. Se nos decía que tenemos que hacer las cosas no por lo que nos ven o con un propósito de beneficio personal, sino que debemos hacer todo como si Dios estuviera presente y hacerlo lo mejor que nosotros podemos. Pues si esa es la motivación, las citas que tenemos en Efesios cubren los miembros básicos de la célula familiar. Habla de la esposa, del esposo y de los hijos. Pero el principio genérico que dirige en la relación y la unión familiar como tal debe ser el amor que es nacido de Dios. Y en la misma proporción y con la misma intensidad en que nosotros hemos valorado el amor que Dios tiene para nosotros, seremos capaces de ofrecernos y de sacrificarnos, porque ambos elementos están unidos. Ahora, eso significa que en la familia debe haber respeto, debe haber obediencia de uno hacia otro, debe haber servicio, debe haber sentido de sacrificio, de entrega, de negación a uno mismo, con el fin de beneficiar a otros. Creo que es importante que se diversifiquen las diversas áreas que aquí se nos presentan, porque cada uno de ellos, sea el esposo, la esposa o los hijos, en sus funciones fundamentales, tienen como fin último a Cristo, ya que su principio es también Cristo. Muy interesante. Si tenemos familia saludable, espiritual, vamos a tener también iglesias saludables y espiritual. La célula más pequeña de la sociedad es la familia. Por eso es importantísimo que nosotros tenemos familias conservadas, familias que tienen a Cristo dentro de ellos. Debemos entender también que es muy importante los afectos en la familia, la expresión de amor. Y como pueden ver, por ejemplo, este cuadro que está en el fondo, tenemos una foto que yo tomé en uno de los parques nacionales aquí en Estados Unidos, pero tenemos un reflejo perfecto, un reflejo del cielo sobre el agua de un lago que estaba en un paz absoluto. Entonces es un cuadro muy interesante, así como en este cuadro la agua está reflejando la luz del cielo, así debemos nosotros reflejar a Jesús en nuestros hogares, nuestras familias. Y dice aquí en este testimonio, que es el primer testimonio de esta pregunta: vuestro afecto podrá ser tan claro como el cristal. Nuestro afecto. No debemos permitir violencia, no debemos permitir grosedades en nuestras familias cristianas. Si creemos a Dios, eso debe reflejar en nuestras relaciones hermosas, en nuestras relaciones amables. Con la ayuda del Señor queremos seguir adelante y tenemos el próximo subtítulo: Cristo en la educación. Y aquí tenemos pregunta número 6. Con la ayuda del Señor vamos a leer pregunta número 6. ¿Qué solamente debe ser nuestro maestro como fuente de toda sabiduría? Vamos a ver que en esta pregunta tenemos varios versículos. Tenemos otra vez un acuerdo de Apocalipsis 1:11, donde habla
de que Jesús es alfa y omega, el primero y el último. Yo personalmente deseaba tener aquí un versículo de la pregunta 7 que prácticamente habla de una decisión que el apóstol Pablo tomó en su vida, y él dice así: porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Entendemos que la educación es muy importante en nuestra vida. No podemos decir que Jesús, que la iglesia, que Dios está contra de nuestra educación. Toda la educación que edifica, que nos ayuda a crecer, es importante en nuestra vida. Pero en esta lección debemos entender que debemos poner Jesús en primer lugar, y toda la educación debe ser dirigida al Cristo. Debe ser dirigida con el propósito de servir a Cristo, con el propósito de dar un testimonio delante del mundo de Cristo. Por eso, el apóstol Pablo también dijo: en mi vida, alfa y omega es Cristo. No es nada más importante. Toda la educación del mundo no es comparable con el conocimiento de Cristo, que es tan hermoso y tan especial. Y vamos a escuchar también nuestra querida hermana Raquel. Sí, creo que es muy importante orientar adecuadamente esta parte de la lección. Cada uno de nosotros tenemos acceso al conocimiento, a la educación, a la formación. La lección lo que intenta explicarnos en esta pregunta específicamente es cuál es la fuente, cuál es el origen. Cada uno de nosotros debe seleccionar de acuerdo a qué criterios, de acuerdo a qué valores considera un buen conocimiento o no un conocimiento nacido de Dios. Recordemos por un momento Génesis capítulo 3, la forma en que Satanás también enfocó su tentación hacia los primeros seres humanos estuvo relacionada con el conocimiento, con la adquisición de sabiduría. Y en este caso se comprueba que el mismo árbol se llamaba el del conocimiento del bien y del mal. Nosotros tenemos que plantearnos claramente que cuando seleccionamos conocimiento, debemos someterlo a los criterios, a los valores de las Sagradas Escrituras, a lo que nosotros sabemos que es bueno delante del Señor. Y a partir de ahí hacemos la selección. Y a partir de ahí crecemos para alcanzar un fin que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que significa que a nivel personal, a nivel familiar y también en el nivel de formación, debemos priorizar los principios del plan de salvación y tener a Cristo como el principio y el final como propósito a conseguir. Muy bien, muchas gracias. También no debemos olvidarnos que este punto tiene que ver con la educación de nuestros niños. Entonces debemos mencionar que no podemos dejar la educación de nuestros niños que ellos sean educados con otros o de otros. Las escuelas enseñan en su parte de enseñanza de matemática, de física y otras materias. Pero la enseñanza de Cristo, la enseñanza del pueblo de Dios y la enseñanza de la verdad debe ser representadas y debe ser enseñadas por las madres, padres a sus hijos, porque esa es la forma perfecta, la forma de la Biblia, cómo debe suceder y transmitirse esa educación de padres a hijos. Y muchas veces los padres no tienen tiempo a enseñar a sus hijos porque trabajan, porque tienen muchos planes y muchas cosas de hacer. Pero nunca debemos abandonar esta parte tan importante en nuestra vida cristiana. Representar Cristo, presentar Cristo a nuestros hijos y mostrarle la verdad así como está en Cristo, el principio y el fin de nuestra salvación. Aquí tenemos la próxima pregunta 7. ¿Cuál debe ser el tema
de toda enseñanza y evangelismo en pro de la salvación de las almas. Otra vez, la lección termina con un llamado a la congregación: participamos, hacemos la obra misionera, porque eso es tan fundamental, tan importante, primero para nuestros miembros, para el crecimiento cristiano, pero segundo también por el crecimiento de la iglesia y del avance de la obra. Tenemos dos versículos bíblicos aquí en Romanos 10 y 1 Corintios capítulo 2. ¿Qué dice Raquel? ¿En qué sentido la presentación de Cristo es importante en la obra misionera? Bien, desearía vincular ambas citas, tanto la de Romanos 10 como la de 1 de Corintios capítulo 2. La de Romanos 10 es muy significativa porque presenta en orden cronológico el proceso de adquisición o de acercamiento a una persona a Dios. Entonces se nos dice claramente que cómo alguien puede acceder al Señor o considerar que es importante si nunca lo ha oído, si nadie se lo ha dicho. Pero ¿cómo se lo va a decir alguien si nadie se lo ha predicado? ¿Y cómo puede predicárselo si nadie ha ido? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando nosotros nos acercamos a una persona, se produce esa aproximación. Nosotros tenemos que tener claro cuál es el principio, cuál queremos que sea el principio de esa comunicación. Debe ser conseguir que invoque el nombre del Señor y que pueda alcanzar la salvación. ¿Y cuál es el fin último? Que realmente Jesús se convierta en su Salvador personal, lo cual se encierra en esta cita. Así que lo primero y lo último en nuestra relación con las personas debe estar basado, 1, en dirigirlas a Dios. 2, que ellas a su vez se orienten y como fin tengan a Dios mismo. El otro elemento, por comparación, tenemos el de 1 de Corintios capítulo 2. La ciudad de Corintio, Pablo la visitó después de haber visitado Atenas. Y si ustedes leen Hechos capítulo 17, se van a dar cuenta del discurso que presentó Pablo en el Areópago. Y él contrapuso filosofía con filosofía, lógica con lógica. Y el resultado fue pequeño en comparación con otro tipo de presentaciones. Entonces, aquí claramente él dice: no me propuse saber algo entre vosotros, sino solo a Cristo y este crucificado, que fue su próximo viaje después de haber dejado Atenas. ¿Qué quiere decir esto? El propósito, cuando nosotros presentamos el mensaje a un individuo, es que sea consciente de su condición, sienta la necesidad de ir a Dios, aprenda a tener una experiencia con Cristo y se convierta a Cristo en el principio y el fin de su vida. No tiene que haber otra motivación, no la discusión, no el debate, no la disputa, sino el principio de la salvación. Muchas gracias, muy importante. Como podemos ver, queridos hermanos y hermanas, es que la obra misionera no depende solo de las palabras que nosotros decimos, no depende solo de un misionero que anda y comparta un conocimiento teórico de la salvación de Cristo, pero Cristo debe ser nuestra alfa y omega, debe ser representado en toda nuestra vida, debe ser representada en nuestra educación, debe ser representada y reflejada en nuestras familias, en nuestra vida personal y nuestras congregaciones. Entonces el Evangelio va a avanzar. Muchas veces hay algunos comentarios y preguntas: ¿y por qué no avanza la obra? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué no ganamos tantas almas? Es porque, en acuerdo de esta lección, es porque todavía no reflejamos a Cristo en todos los aspectos. Si reflejamos a Cristo, yo creo que de una forma maravillosa, muy rápida, Jesús puede hacer una obra increíble. Espíritu Santo puede traer muchas almas en la iglesia, pero lamentablemente todavía falta algunos puntos en nuestra vida personal, o quizá nuestras congregaciones todavía no representan a Cristo
y una forma suficiente para que sean atractivos para las visitas. Así cubrimos nuestra última pregunta, 7 en nuestra lección, y sí me gustaría, como siempre, mencionar aquí el testimonio para la meditación. Cuando los estudiantes de la profecía se dediquen de corazón a conocer las verdades de Apocalipsis, se darán cuenta de cuánta importancia tiene esta búsqueda. Cristo Jesús es la alfa y la omega. Desde Génesis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ambos se reúnen en Cristo. Adán y Dios son reconciliados por la obediencia del segundo Adán, quien cumplió la obra de vencer las tentaciones de Satanás y de reparar el vergonzoso fracaso de la caída de Adán. Yo creo, queridos hermanos y hermanas, que esta representación de Cristo es sumamente importante para todos nosotros. Por eso no tenemos nada que temer. Jesús es alfa y omega. Él es el principio y Él es el fin. Si Él ha empezado de hacer una obra en nosotros y hacer una obra por nosotros, Él va también a terminar esta obra, porque Él no deja las cosas tiradas. Entonces no debemos nosotros temer de eso, pero sí que debemos es participar, colaborar para la salvación y para nuestro avance en la vida cristiana. Algunas palabras, Raquel, como una conclusión. Sí, yo creo que es muy importante enfatizar pregunta tras pregunta el área en que se está enfocando la pregunta y hacer que se produzca un replanteamiento de cada uno de los presentes en la lección. Si realmente en todas las áreas de nuestra vida Dios está en primer lugar, y si obviamente el fin que perseguimos también es la salvación, si está orientado hacia Dios, sea en nuestra familia, sea en nuestra educación, sea en nuestro trabajo, sea en la iglesia, sea en nuestra relación con los demás. Creo que ese es el énfasis básico en esta lección. Muchas gracias, muy interesante, queridos hermanos y hermanas. Le deseamos un feliz sábado. Saludos a todos y en lo mismo tiempo no se olvidan que nuestra página web está funcionando y con ayuda de Dios tenemos nuestras escuelas sabáticas para todos que necesitan y todos que están, especialmente los miembros aislados, pueden participar y pueden tener el beneficio de esas lecciones. También tenemos para este sábado el informe misionero de África Occidental y de esa manera podemos comprobar si nosotros de verdad aprendimos algo de esta lección y podemos apoyar la obra internacional. En ese sentido, el África Occidental necesita mucho su ayuda y nuestra colaboración. De esta forma vamos a colaborar para la extensión del Evangelio y podemos también juntar más frutos en nuestra vida o en nuestros lugares celestiales. Que Dios le bendiga y le guarda, queridos hermanos y hermanas, y que Dios le da muchas bendiciones y un bautismo con el Espíritu Santo especial para que todo eso que está en nuestra lección es de verdad una experiencia profunda, una experiencia personal, una experiencia cristiana reflejando la luz del cielo. Amén. Amén.